Aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Hoy es domingo 21 de abril. Ayer sábado no tuvimos ninguna grabación, así que hoy vamos a continuar. Y para ello vamos a orar para empezar. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de estudiar tu palabra, de continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Pedimos tu bendición, Señor, para que tu palabra pueda iluminar nuestra mente. Tu Espíritu Santo pueda descender, pueda elevar nuestra mente hacia ti y podamos comprender los misterios de tu palabra. Danos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que graba, predica, tiene devocionales, lee matutinas, etcétera, utilizando el Internet? Y se podría decir, ¿verdad?, que pues, yo soy una persona más que está en el mundo del Internet, utilizando la palabra para poder predicar, reflexionar, hacernos meditar en la Biblia. Y el propósito de esto, el propósito de este ministerio, volvamos a la palabra, es incentivar a la persona que me está escuchando, que eres tú, a que vuelvas a la Biblia, que regreses a la Biblia como libro inspirado de Dios, que regreses a la Biblia como la única fuente de sabiduría real que existe y como la única fuente de vida que existe, porque Jesús dijo que Él es el pan de vida, pero por supuesto que cuando Jesús dijo que Él es el pan de vida, Él se estaba refiriendo a que nosotros debemos alimentarnos de Él a través de la palabra. Entonces continuamos y ojalá que estos estudios, estos momentos, la otra vez yo estaba pensando, ¿no? Hay personas que miran estos videos por algunos minutos y después no los miran más. Hay otros que los miran un poco más. Algunas personas cuando ven el largo del video dicen, esto es muy largo. Otras personas lo prefieren más corto. Hay personas que ven el largo y dicen, ¿por qué no lo hacen más extenso? Hay todo tipo de público. Pero aún así me inclino a estudiar lo que tenemos que estudiar y en 45 minutos vamos a concluir con este estilo de estudio de la Biblia que es solamente escritura. Por supuesto, debe ser entendido que antes de abrir la palabra, ya yo he pasado por este texto muchas veces y aún así siempre encontramos algo nuevo, siempre encuentro algo diferente, gracias a Dios. Siempre el Espíritu Santo tiene algo diferente que decirme y todo eso se va añadiendo al conocimiento. ¿Y por qué adquirir conocimiento? Algunas personas dicen que el conocimiento nos salva. Es cierto, hasta cierto punto. Pero el conocimiento te da madurez, el conocimiento te ayuda a pensar y también a compartir más a otras personas que no conocen. El conocimiento de la palabra te da salvación, porque conocer la palabra es conocer a Dios y a Jesucristo. Y San Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Acabo de encender una luz que tengo aquí al frente que se me había olvidado para dar un poquito más de claridad a esto. Muy bien, entonces la última vez que hablamos acerca de Lucas, estábamos hablando acerca del momento cuando los pastores llegaron a aquel pesebre y encontraron al niño acostado en un pesebre. Y después de eso ya estuvimos hablando del antes, del durante y el después de los pastores encontrar al niño Jesús.
Después que sucedió eso, dice la Biblia que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Se las habían dicho los ángeles, por supuesto. Y luego dice el versículo 21 que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. También hicimos el comentario acerca de esto. Juan y Jesús recibieron el nombre de parte de Gabriel. Gabriel les dio el nombre a ellos. Hablamos acerca del nombre de Moisés, que el nombre de Moisés se lo puso la hija del faraón, que no se sabe qué nombre tenía Moisés antes de ser llamado Moisés, y nunca lo sabremos hasta que lleguemos al cielo. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, estoy leyendo el capítulo 2 de Lucas y estoy en el versículo 22 ahora. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Es lógico pensar que pues, José y María y todos los ciudadanos de Jerusalén, los judíos, conocían muy bien cuáles eran las exigencias de la ley mosaica en cuanto a los nacimientos de los niños varones que eran primogénitos, que tenían que ser presentados en el templo, y que esto se hacía después del tiempo de la purificación de la madre. La Biblia habla acerca de estas cosas, ¿verdad? Hace referencia a qué sucedía cuando una mujer tenía a luz un varón, y también qué sucedía cuando el niño era, cuando el bebé era hembra, qué pasaba cuando era varón o cuando era niña. Tenían cierto tiempo de purificación para los varones y cierto tiempo de purificación para las niñas. Y por supuesto, pues la Biblia lo explica. Y nosotros podríamos buscar ese texto para de repente leerlo. Vamos a buscarlo por acá y leer exactamente qué fue lo que el Señor dijo. Eso está en Levítico. Algunas personas piensan que estas son cosas anticuadas, cosas del pasado, pero yo me inclino a pensar que esto todavía es algo muy real. Habló Jehová a Moisés diciendo, capítulo 12 de Levítico, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se va a circuncidar al niño. Entonces pasaban 7 días después de darle a luz, y ella iba a ser inmunda durante esos 7 días, y al 8º día se iba a circuncidar al niño. Ahora entendemos que la razón por la cual se circuncida al niño a los 8 días es porque la mujer era inmunda 7 días y tenía que esperar pasar los días de su inmundicia para circuncidar a su hijo varón. Pero ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Entonces, después de los 7 días y haber purificado al niño, la mujer todavía debía pasar 33 días más purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Muy interesante esto, ¿no? La mujer debía estar durante 40 días purificándose de su sangre. Dice la Biblia que al niño se le circuncidaba al 8º día. Sin embargo, no dice nada acerca de que la mujer debía ir al templo, pero se asume que los 7 días de la inmundicia de la mujer por su menstruación pasaban, y entonces circuncidaban al niño, y después ella quedaba 33 días más purificándose de su sangre, y no podía ir al santuario durante 40 días hasta que se cumplieran los días de su purificación. Esto es un asunto que hoy día no se sigue. Las mujeres dan a luz y ya algunas que se ven, que se sienten más robustas que otras, ya van al templo pronto, quizás a la semana o a los 15 días, para mostrar al bebé. Pero la Biblia dice aquí que debería estar 33 días purificándose de su sangre.
Ninguna cosa santa tocará, no vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. No sé, esto es demasiado claro, ¿no? Para pensar que esto haya pasado de moda, porque las mujeres después que dan a luz siguen teniendo menstruación y siguen sangrando. No veo la diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasaba ahora, porque tampoco era que antes, después que las mujeres daban a luz, andaban sangrando por todos lados. Eso no se concibe. Luego dice versículo 5, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, ¿no? Diferente, ¿no? Porque a la mujer no había que circuncidarla. Conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre, o sea que era el doble. 14 más 66 daba 80. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para el que diera a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Ahora, podría alguien pensar que eso ya no se puede aplicar hoy día porque nosotros no traemos al templo más palominos, ni tórtolas, ni corderos, ni nada de eso para purificar a las personas, para ofrecer holocaustos. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesús murió una vez por todos, y cuando Él murió se acabaron los ritos de ofrecimiento de animales y de sacrificios. Dice el capítulo 12 del libro de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia dice que ahora somos nosotros los que nos presentamos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Una cosa no quita la otra. La impureza de la mujer no cesa por el hecho de que hayan cesado los sacrificios de las ofrendas. Es lo mismo que nosotros podríamos hablar acerca de las carnes inmundas y limpias. Los animales siguen siendo inmundos, aunque el tiempo ha pasado. El cerdo sigue siendo un animal inmundo porque sigue siendo cerdo. Asimismo, el buitre y el águila, todos esos animales rapaces que comen carroña, que se alimentan de animales muertos, todos esos animales no se consumen, son de carnes inmundas. Eso no ha pasado de moda. Y tanto es así que cuando Pedro tuvo aquella visión de aquel lienzo que, tomado por las 4 esquinas, bajó mientras él estaba orando aquel mediodía, y le vino aquel éxtasis, el Señor le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y el Señor le dijo: lo que yo limpié no lo llames tú inmundo o común. Y el Señor se estaba refiriendo a la salvación de los gentiles, a las personas que él había limpiado con su sangre. Así que entonces nosotros tenemos aquí una situación interesante. Lucas dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, nótense ustedes que no era María la única que estaba inmunda por el hecho de estar menstruando, sino que también el niño estaba en la misma condición. No sabemos si ellos también incluyen a José, pero él era su marido, ¿verdad? Y dormían juntos. Y dice la Biblia que le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 24 dice, bueno, el versículo 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. El versículo 25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso,
esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Miren ustedes qué privilegio el de Simeón. Simeón no solo estaba lleno del Espíritu Santo, también dice la Biblia que el Espíritu le había dicho que no iba a ver la muerte antes que se encontrara con el Mesías. Porque la palabra ungido quiere decir Cristo, ¿verdad? El Mesías, el ungido del Señor. Este hombre, dice la Biblia, estaba esperando la consolación de Israel. Algo así como decir que era un adventista que estaba esperando la segunda venida. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Así como el Espíritu Santo se posó sobre Jesús cuando fue bautizado. Así como el Espíritu Santo estaba con Juan, el Espíritu Santo estaba con Simeón. Y movido por el Espíritu vino al templo. Esto es un verso que comentamos en estos días. Qué versículo tan diciente, tan bueno, tan maravilloso. Movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Podemos imaginarnos la escena, podemos imaginarnos a Simeón allí en el templo. ¿Cuándo? Pues todos los días. Porque ustedes se imaginan que él no sabía cuándo el Señor se iba a presentar en el templo, cuándo sus padres iban a traer al niño al templo. No lo sabía. Dice la Biblia que fue movido por el Espíritu y vino al templo. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo le dijo a Simeón, ve al templo. Porque no dice la Biblia en qué hora o a qué hora fue presentado el niño Jesús en el templo. Así que Simeón, movido por el Espíritu, va al templo y se encuentra con María y José y los observa y se da cuenta que son un par de judíos pobres como cualquier otro par de judíos. Pero traen a un bebé en sus brazos. La Biblia no dice aquí los detalles del encuentro del Espíritu Santo con Simeón, como lo hace en el caso de los pastores que estaban en las colinas, cuando los ángeles le dieron a los pastores la señal de cómo encontrarían al niño Jesús. Le dijeron, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, pero a Simeón el Espíritu solamente lo llevó al templo. El Espíritu ya le había dicho a él que no iba a ver la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo lo movió al templo. Es interesante que Jesús apenas está naciendo, acaba de nacer. Solamente tiene 40 días de nacido, tiene 1 mes y 10 días. Y en 1 mes y 10 días, lo único que le han hecho a Jesús es circuncidarlo. Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo a Simeón que no iba a ver la muerte antes que viera al ungido del Señor. Jesús todavía no había sido bautizado y ya se lo llamaba el ungido del Señor. Quiere decir que el uncimiento de Jesús no fue precisamente el momento cuando se bautizó, sino que fue ungido por el Espíritu de Dios mientras estaba en el vientre de su madre. Porque el verdadero ungimiento, el verdadero ungir que vale, es el que hace el Espíritu Santo. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia
de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y dice la Biblia que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta allí llegó el mensaje de Simeón a María. Simeón primero alaba a Dios. La Biblia dice que Simeón bendice al Señor, exclama bendiciones a Dios, y la bendición que él exclama es: ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Nosotros oramos para que las personas no se mueran, para que los enfermos sanen, para que las personas se pongan bien. Eso está bien, ¿verdad? Está bien orar para que las personas no mueran, para que vivan. Eso está bien. Pero Simeón está dando gracias porque ya puede morir. Simeón está agradecido porque Dios le dijo a él que iba a morir, pero que no moriría sin ver al ungido del Señor. Y ahora que lo vio, dice: ya puedes despedirme en paz. Simeón lo dijo: bueno, Señor, ahora que conocí a tu ungido, ¿por qué no me permites vivir unos años más para conocerlo en su ministerio? Simeón no dijo: bueno, Señor, ya que me diste el privilegio de haber visto al Cristo, permíteme por lo menos también ver cómo Él hace milagros y el final de su vida. Simeón dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón vio lo que nadie vio, ni siquiera sus padres. Porque dice la Biblia que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Quiere decir que sus padres no veían en Jesús lo que Simeón estaba viendo en él, porque él lo llamó luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y entonces Simeón, después de haber dicho eso, después de haber dicho que el Señor Jesús sería luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel, imagínense ustedes que Simeón, en su profecía, porque está profetizando, está diciendo que el niño Jesús va a alcanzar al mundo gentil con revelación. Pablo habla de esa revelación, lo llama el misterio de Dios. Luz para revelación. Quiere decir que Simeón también está implicando con sus palabras que el mundo gentil está en oscuridad, por supuesto. Bueno, es que todos estaban en tinieblas, porque a los judíos también estaban en tinieblas cuando Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que Simeón coloca a los dos pueblos lado a lado en el mismo versículo. Es como una especie de paralelismo. Luz para revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dijo que Él no había sido enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero su mensaje de salvación alcanzó a todos. Sigue diciendo la Biblia que Él le dijo a María, bueno, Simeón bendice a la pareja, a José y a María, y no dice aquí en ninguna parte de la Biblia que Simeón haya sido sacerdote. Simplemente dice que el Espíritu Santo le habló. La Biblia dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y piadoso, adventista. Esperaba la consolación de Israel.
y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y como el Espíritu Santo estaba sobre él, la Biblia dice en el versículo 34, Simeón los bendijo. Y dijo a su madre María, he aquí me imagino a Simeón señalando al niño mientras los tiene en sus brazos, hablándole a María mientras tiene a Jesús en sus brazos, que ya tiene 40 días. Este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Interesante. Para empezar, Simeón profetiza que el niño Jesús, el ungido del Señor, va a ser la causa de la caída de muchos y del levantamiento de otros. En medio de su pueblo, en Israel. Él está hablando del Israel literal, por supuesto, pero esto se puede aplicar perfectamente al Israel espiritual, el Israel en el cual vivimos nosotros ahora. Y para señal que será contradicha. Una señal que será contradicha. ¿Cuál era la señal contradictoria que iba a tener el Hijo de Dios? ¿Cuál era la señal contradicha que iba a existir? Bueno, Jesús iba a ser clavado en una cruz como un criminal. La cruz no era para Jesús. Jesús, según lo que dice la Biblia, según todo el ritual que Dios ordenó a los israelitas en el desierto, Jesús debió haber sido sacrificado, no crucificado. Jesús debió haber sido aceptado como Salvador. De allí la figura histórica tan mencionada de Abraham con Isaac. El Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac y ambos fueron camino de 3 días hasta el monte Moria. Cuando Isaac va de camino con su padre, le dice a su padre, Padre, aquí está el fuego y la leña. No veo el cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y su padre le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Isaac se quedó tranquilo. Abraham preparó todo. Hizo el altar, montó a Isaac, le dijo a Isaac que se montara. Isaac tendría como unos 14 años. Y cuando levantó el cuchillo para degollar a su propio hijo, el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya veo que tú temes a Dios. Y entonces Abraham volteó y había un carnero atado por sus cuernos en un zarzal. Esa era la forma en la cual tenía que haber muerto el Hijo de Dios. ¿Y quién iba a clavar el cuchillo? Pues el sumo sacerdote. Él era el encargado. Por eso dice Simeón, y le dijo a María, este va a ser puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Porque era una contradicción. Además, cuando los discípulos comenzaron a predicar que Jesús era el Hijo de Dios y que su muerte daba salvación, pero que él había muerto en una cruz, eso era una señal de contradicción. ¿Cómo es que el Mesías murió en una cruz y se supone que venía a salvarnos del yugo del Imperio Romano? Y luego dice el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno,
Ese texto se parece mucho a un texto que yo conozco. El Señor lo acaba de traer a mi mente, a mi memoria. Es muy parecido. Noten lo que dice. Una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la cual penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que cuando Simeón le dijo a María que una espada traspasaría su misma alma, estaba hablando de la palabra, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Iba a ser dura la palabra para María. Lo era para los discípulos cuando Jesús les decía que él tenía que bajar a Jerusalén para ser rechazado y enjuiciado y muerto. Para ellos era duro escuchar eso. Pedro le dijo, Señor, de ninguna manera permitas que esto te suceda. Y el Señor Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque tú no ves las cosas de Dios sino las de los hombres. Cuando Jesús estuvo por lavarle los pies a Pedro, Pedro le dijo, Señor, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Y el Señor Jesús le dijo, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Ellos no entendían el poder de la palabra, no entendían lo que era necesario que se hiciera. Y María tampoco. Cuando Jesús llegó a la boda de Caná y se había acabado el vino, ella llamó a su hijo y le dijo, vino no tienen. Y el Señor Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Una espada traspasará tu alma, porque ese a quien ella vio hacer milagros, porque no pensemos que Jesús andaba en el ministerio y la mamá estaba en Nazaret, ella andaba con él. Y ella vio cómo Jesús hacía milagros y todo lo demás. Ella y otras mujeres acompañaban a Jesús. El mismo libro del Evangelio lo dice. Así que ellas eran conscientes de la bondad, del amor, de la misericordia. Y las mujeres tienen más capacidad para ver esos detalles que los hombres. Y luego dice la Biblia en el versículo 36 que allí también estaba Ana, profetisa. Ahora, a Ana la Biblia la llama profetisa, a Simeón no lo llama profeta, pero él profetizó. Es lo que la Biblia dice que no dice. Él hizo una profecía, así que le podemos decir profeta. Pero a Ana se la llama profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser. De Simeón no se dice de qué descendencia venía. Sin embargo, de Ana se da todo el detalle. Interesante, Lucas. ¿Por qué a uno sí y al otro no? Pero Dios tendrá su razón. Y dice la Biblia que era de edad muy avanzada. ¿Qué tan avanzada era su edad? Bueno, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Ok? Quiere decir que vivió con su marido 7 años y se murió el marido. Y era viuda y tenía 84 años de viuda. O sea, si tenía 84 años de viuda y tuvo 7 años viviendo con su marido, tenía 91 años después de que su marido se murió. Y si ella estuvo casada con su marido durante 7 años, ¿a qué edad se casó Ana? Vamos a suponer que Ana se haya casado a los 23 años. Y si tenía 81, tenía más de 100 años fácilmente. 104, 105 años. Es un cálculo que se me viene a mí a la cabeza así, como decimos nosotros en Venezuela, abuelo de pájaro. Y la Biblia añade acerca de Ana algo que es bien interesante, que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Notemos nosotros cómo Lucas dedica más tiempo y palabras para hablar acerca de Ana de lo que hace con Simeón. De Simeón solamente dice que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel.
Pero con Simeón añade que el Espíritu Santo le dijo que él no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Con Ana no sucede lo mismo. Ella simplemente era una viuda que constantemente estaba en el templo, que no se apartaba del templo, que servía de día y noche con ayunos y oraciones. La Biblia no explica cómo era que Ana servía con ayunos y oraciones día y noche en el templo, porque pareciera como un trabajo sacerdotal. Entonces la Biblia habla del tiempo en el versículo 38 y dice, esta presentándose en la misma hora. Ahora la Biblia dice que ella se presentó en el templo en el mismo momento en que Simeón estaba dándole la bendición a María y estaba hablando acerca del niño. Así que Ana, que estaba por allí, dos ancianos, vio la escena y se acercó, escuchó a Simeón seguramente, y dice la Biblia que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora notemos que Simeón y Ana no eran los únicos que estaban esperando la redención en Jerusalén. Había otros. Es interesante también que la palabra redención que se menciona en el versículo 38 aparece en el versículo 25 como la palabra consolación. Bueno, consolación es algo que se le da a una persona que sufre, que está dolida por algún acontecimiento. Redención es algo que se le da a una persona que necesita ser librada de una esclavitud. Consolación de Israel, redención en Jerusalén. Así que entre Simeón y Ana se ocuparon de hacer el momento de la presentación de Jesús un momento especial. No, Lucas para nada menciona al sacerdote que presentó a Jesús. Ni el nombre, ni lo que hizo, ni cuánto tiempo se demoró presentándolo. Para nada. El sacerdote está allí haciendo su trabajo y él pasa por desapercibido. Y aquellos que pareciera que no, son los que el Espíritu Santo tomó en cuenta. ¡Qué lección, hermanos! ¡Qué lección! Ahora nos damos cuenta que lo que realmente vale es estar llenos del Espíritu de Dios, no importando qué rol desempeñes tú en el templo del Señor. Por eso el diablo se encarga de fomentar el formalismo, la rutina, de fomentar las disensiones, las luchas internas por cargos, las aspiraciones eclesiásticas, mundanales, y hacernos olvidar, distraer, divierte nuestra mente de la obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en el corazón. Y esta mujer daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una misionera completa. Ahora me imagino a Ana hablándole a todos los que se encontraba, a toda persona que ella conocía, que compartía los mismos pensamientos acerca de la redención en Jerusalén, hablándoles de la experiencia de Simeón con el niño, con José y con María, diciendo que había conocido a los padres de Jesús, que había conocido al niño que había venido como redentor. Y entonces las personas empezaron a preguntarse quiénes eran José y María, empezaron a darse cuenta que los conocían, hablaron del carpintero y se extendió la noticia. Corrió como pólvora en Jerusalén.
Versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley de Moisés, en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. De Juan dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que tenemos ahora a Zacarías, que fue lleno del Espíritu Santo. María, que fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, que fue llena del Espíritu Santo. Juan, que fue lleno del Espíritu Santo. Jesús, que fue lleno del Espíritu Santo. Simeón, que fue lleno del Espíritu Santo. Ana, que fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos? 7 personajes que fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Y además, tenemos a los pastores de las colinas de Belén, que la Biblia no menciona cuántos eran. Pero ellos también fueron rodeados del esplendor de la gloria de Dios y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero personajes como tal, 7. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Vamos a seguir estudiando este Evangelio y para ello es importante, hermano, hermana, que le des un vistazo al Evangelio de Lucas. Vamos a irnos a los versículos 41 al 52 y entonces allí vamos a continuar estudiando lo que pasó con este Evangelio. Que el Señor nos bendiga en este día y que podamos hacer de la palabra nuestra mejor compañera. Que podamos hacer de la Biblia el pan nuestro de cada día. No olvidemos que somos seres humanos, nos equivocamos, cometemos errores, pero la gracia de Dios, mi querido, la gracia y la misericordia de Dios están presentes para levantar nuestras cabezas y para darnos redención a través de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor te bendiga a ti, que el Señor me bendiga a mí. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Y muchas gracias, Señor, porque tú siempre, siempre, siempre nos enseñas, nos amonestas, nos traes a la mente las ideas de la salvación que tú quieres que aprendamos a través de Jesucristo. Gracias por la vida de Jesús, gracias por los evangelios, gracias por esta maravilla. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Feliz día, mis queridos. Volvamos a la palabra. No lo dejemos. No te olvides. Suscríbete a mi canal de YouTube, Frank Flores Bible, y también sígueme en las redes de Facebook y de Instagram. Que el Señor te acompañe, que el Señor te bendiga grandemente.